¿Alguna vez has sentido, en lo más profundo de ti, una voz que susurra sin palabras? ¿Una certeza que desafía la lógica y las dudas? Esa voz interior que muchas veces ignoramos, confundimos o silenciamos es, en realidad, tu brújula más fiel. No es magia ni un simple instinto pasajero, es la guía auténtica que siempre ha estado ahí, esperando a que aprendas a escucharla. En un mundo saturado de ruido, opiniones y exigencias externas, conectar con esa voz puede parecer imposible. Pero la buena noticia es que no solo puedes aprender a oírla, sino que cuando lo haces, tu vida empieza a transformarse. Las decisiones se vuelven más claras, el miedo pierde terreno y tu camino se alinea con lo que realmente eres. La voz interior nunca falla. No es un libro más sobre intuición o desarrollo personal. Es un viaje profundo y práctico para recuperar ese diálogo interno, para distinguir su mensaje en medio del caos y para confiar en él, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Prepárate para descubrir cómo ese susurro invisible puede cambiar tu forma de ver el mundo, de sentirte contigo mismo y de tomar las riendas de tu destino. Porque escuchar tu voz interior no es solo un regalo, es la clave para vivir con autenticidad, propósito y libertad. ¿Estás listo para empezar? Tu voz interior ya está hablando, solo falta que decidas escucharla. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El susurro que siempre estuvo ahí. Desde que nacemos, llevamos dentro un susurro constante, una voz que rara vez escuchamos con atención, pero que nunca desaparece. Esa voz interior es una presencia silenciosa, una guía que habita en lo profundo de nuestra mente y corazón, y que muchas veces intentamos ignorar porque creemos que solo la razón o la lógica tienen el poder de conducirnos. Sin embargo, esa voz no es un simple capricho emocional, ni una ilusión pasajera. Es la manifestación de una sabiduría interna mucho más antigua y profunda que cualquier conocimiento adquirido por libros o maestros. El susurro que siempre estuvo ahí es una forma de comunicación sutil y poderosa que nos habla en momentos inesperados. A veces es una corazonada antes de una decisión importante. Otras es una sensación incómoda que nos alerta ante un peligro invisible. O puede ser un impulso repentino que nos empuja a actuar sin que podamos explicar por qué. Esta voz es la intuición, esa energía interna que conecta lo consciente con lo inconsciente, el alma con la mente, y que nos permite acceder a una verdad que va más allá de los datos, las experiencias y las opiniones externas. Durante gran parte de nuestra vida, esta voz puede estar tapada por el ruido constante de nuestras preocupaciones, miedos y la vorágine de la vida moderna que nos exige respuestas inmediatas y certezas absolutas. Por eso, muchas veces nos desconectamos de nuestro propio sentir y en ese proceso perdemos la capacidad de reconocer esa señal interna. Pero el susurro nunca se extingue, solo cambia su forma y frecuencia. En ocasiones puede aparecer como un débil murmullo que pasa inadvertido entre tantas voces externas, y en otras puede ser tan fuerte y clara que nos conmueve hasta lo más profundo. Lo fundamental es entender que esa voz es una forma de conocimiento que siempre está ahí, a nuestra disposición, pero que necesita ser atendida y cultivada con paciencia y apertura. A lo largo de la historia, grandes sabios, artistas, científicos y líderes han reconocido la importancia de escuchar esa voz interior. Desde los antiguos filósofos hasta los místicos modernos, todos coinciden en que el contacto con nuestra intuición es esencial para vivir una vida auténtica y plena. Sin embargo, en las sociedades actuales, que privilegian el pensamiento lógico y el análisis racional, muchas veces se menosprecia o ridiculiza esa forma de conocimiento. Se nos educa para buscar afuera las respuestas, para confiar en datos, cifras y métodos probados, y no en ese sentir interno que no siempre se puede explicar con palabras. Por eso, retomar la escucha de ese susurro es un acto revolucionario y profundamente transformador que requiere coraje, humildad y compromiso.
Este capítulo es una invitación a abrir ese canal de comunicación interna, a prestar atención a las pequeñas señales que la vida nos envía y a aprender a interpretar ese lenguaje silencioso que nos habla sin decir una sola palabra. No importa cuántas veces hayas sentido que no puedes confiar en ti mismo o que tu intuición te ha fallado, la voz interior nunca falla, solo necesita que te prepares para recibirla y entenderla. Aprender a escucharla implica practicar la paciencia, la observación y la confianza, porque no es un conocimiento instantáneo ni una respuesta mágica a todos nuestros problemas. Es un camino que se construye día a día con la intención de conectar con lo más profundo de nuestro ser. Para comenzar a sintonizar ese susurro, es vital reconocer que todos poseemos esta capacidad innata, independientemente de nuestra edad, formación o circunstancias. No es un don exclusivo de unos pocos, ni un talento reservado para los especiales. La voz interior está en ti, esperando ser escuchada. Está en el latido de tu corazón, en la intuición que te lleva a elegir un camino sin saber por qué, en esa sensación que te dice que algo está bien o mal antes de que puedas racionalizarlo. Este primer paso, tomar conciencia de esa presencia interna, es el más importante y también el más sencillo, aunque requiere detenernos y mirar hacia adentro en lugar de afuera. Además, entender que esta voz no siempre habla con palabras o imágenes claras es esencial. Muchas veces se expresa a través de sensaciones, emociones, imágenes fugaces o incluso en la quietud del silencio. Puede manifestarse como una paz profunda que aparece en medio de la tormenta, o como una inquietud que no se puede ignorar. En cualquiera de sus formas, es un mensaje que busca comunicarse contigo, para orientarte, para protegerte o para impulsarte hacia aquello que realmente necesitas para crecer y ser feliz. Aprender a descifrar estos mensajes es un arte que desarrollaremos juntos en los siguientes capítulos, pero el punto de partida es siempre abrir el oído interno y hacer espacio para escuchar ese susurro que nunca se apaga. Este capítulo también quiere derribar algunos mitos sobre la intuición que impiden que muchas personas confíen en su voz interior. Por ejemplo, no es cierto que la intuición sea solo un sentimiento o que solo funcione cuando estás tranquilo y relajado. A veces, la intuición surge en momentos de estrés, en medio del caos o cuando las emociones están a flor de piel. Lo importante es aprender a reconocerla entre el ruido emocional. Tampoco es cierto que la intuición sea infalible, en el sentido de que siempre nos diga lo que queremos escuchar. Muchas veces nos revela verdades incómodas que debemos afrontar para evolucionar. Por eso, la voz interior nunca falla, pero nosotros sí podemos equivocarnos si no la escuchamos con honestidad y apertura. Para cerrar este primer acercamiento, es fundamental que te hagas una promesa. La promesa de detenerte a escuchar, sin juzgar ni rechazar, cada vez que esa voz se manifieste. Puede ser al tomar una decisión, al enfrentar un desafío o simplemente en el silencio de tu día a día. Ese susurro es la expresión más genuina de tu ser auténtico, y cuando aprendes a confiar en él, la vida se vuelve más clara, más rica y más alineada con tus verdaderos deseos y valores. En este libro te acompañaré paso a paso para que aprendas a identificar, comprender y honrar esa voz que siempre estuvo ahí, para que finalmente puedas vivir desde una conexión profunda contigo mismo y con el mundo que te rodea. Así que respira hondo, presta atención y abre tu corazón. El susurro que siempre estuvo ahí está listo para ser escuchado. Solo falta que decidas hacerlo. Capítulo 2. Ruido versus verdad. En el camino para aprender a escuchar la voz interior, una de las mayores dificultades que enfrentamos es distinguirla del ruido que inunda nuestra mente y nuestro entorno. Vivimos en una era saturada de estímulos constantes. El bullicio de las redes sociales, la presión de opiniones ajenas, la ansiedad por el futuro, el temor al qué dirán, las dudas propias que se multiplican en nuestro diálogo interno. En medio de este caos, la voz interior puede parecer apenas un hilo tenue y frágil, fácilmente confundido con el murmullo ensordecedor de miedos, inseguridades o expectativas externas. Por eso, aprender a diferenciar el ruido de la verdad es una tarea fundamental y requiere desarrollar una sensibilidad especial, una especie de radar interno que nos permita filtrar lo esencial de lo accesorio. El ruido puede manifestarse de muchas formas y en diferentes niveles.
Está el ruido externo, las voces y opiniones de otros, las exigencias sociales, la constante necesidad de demostrar, complacer o competir. Este ruido suele ser invasivo porque viene acompañado de juicios, consejos no pedidos y la presión de adaptarnos a moldes que muchas veces no resuenan con lo que somos realmente. Pero también existe un ruido interno, más sutil y traicionero. Son los pensamientos repetitivos que nos juzgan, las dudas paralizantes, las voces del miedo que siembran incertidumbre y nos alejan de nuestro centro. Estas voces internas suelen ser las más difíciles de reconocer porque se disfrazan de razón o prudencia y pueden llegar a dominar nuestra mente con tanta fuerza que creemos que son la única realidad. Entonces, ¿cómo distinguir cuándo lo que estamos escuchando es la voz auténtica de nuestra intuición y cuándo es solo ruido que nos confunde? La clave está en aprender a reconocer la cualidad de la verdad interior, que suele ser diferente a cualquier otra voz. La voz interior no grita ni exige, más bien susurra con calma. Aunque a veces esa calma puede estar acompañada de una urgencia profunda que no se base en la ansiedad, sino en la claridad. Esta voz no busca convencer ni manipular, simplemente nos ofrece una orientación, un camino, una sensación de certeza que no depende de la lógica o de la opinión ajena. Cuando conectamos con esta voz, experimentamos una sensación de alineación, de paz interna, incluso si la decisión que impulsa no sea la más popular o la más fácil. Por el contrario, el ruido suele generar confusión, tensión y dudas interminables. El ruido nos arrastra a escenarios hipotéticos llenos de ¿qué pasaría si? Nos sumerge en una tormenta emocional que nubla la claridad y nos hace perder contacto con nuestra esencia. Cuando escuchamos el ruido, nos sentimos dispersos, inseguros y atrapados en una lucha interna que parece no tener fin. Este ruido es como una estática en una radio vieja que impide escuchar la melodía clara que está sonando detrás de todo eso. Para ilustrar esta diferencia, pensemos en una situación cotidiana. Debes tomar una decisión importante, por ejemplo, aceptar un nuevo trabajo o cambiar de ciudad. Inmediatamente, la mente se llena de preguntas, miedos y consejos contradictorios. ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? ¿Qué dirán los demás? Este es el ruido, el torrente de voces que buscan paralizarte o hacerte actuar desde la inseguridad. Pero en medio de ese ruido puede surgir un sentimiento diferente, un susurro que dice, esto es lo correcto para mí, o debo arriesgarme porque siento que es un paso hacia mi crecimiento. Esa sensación, aunque quizá no venga con argumentos concretos, es la verdad interna que pide ser escuchada. Para afinar nuestra capacidad de distinguir entre ruido y verdad, es fundamental desarrollar el hábito de la pausa y la reflexión consciente. En lugar de actuar inmediatamente frente a cada impulso o cada pensamiento, es vital aprender a detenerse y observar lo que está ocurriendo en nuestro interior sin juzgar. Este espacio de observación es un terreno fértil donde la voz interior puede manifestarse con mayor claridad. Practicar la atención plena o mindfulness es una herramienta poderosa para este propósito, porque nos ayuda a crear distancia con los pensamientos ruidosos y a conectar con una quietud interna que revela la verdad. Otra forma de discernir es prestar atención a cómo reacciona nuestro cuerpo frente a diferentes pensamientos o emociones. La voz interior suele acompañarse de una sensación corporal de calma, apertura o expansión, mientras que el ruido genera tensión, bloqueo o incomodidad. Aprender a leer estas señales corporales es un paso esencial para no dejarnos engañar por el ruido mental. Por ejemplo, cuando un pensamiento te provoca una opresión en el pecho, un nudo en el estómago o una sensación de agobio, probablemente estés frente al ruido. En cambio, si frente a una idea sientes una expansión en el pecho, una ligereza o una sensación de alivio, es probable que esa sea la verdad que buscas. Es importante también entender que el ruido no es enemigo, cumple una función en nuestro sistema psicológico y emocional. El miedo, la duda y la crítica interna a veces actúan como mecanismos de protección para evitar que tomemos decisiones impulsivas o arriesgadas sin la debida reflexión. El reto es no confundir estas voces protectoras con la verdad profunda de nuestro ser. El ruido puede ser una señal para detenernos y evaluar mejor la situación, pero nunca debe convertirse en una prisión que nos impida avanzar.
En este proceso de discernimiento, la práctica y la paciencia son tus mejores aliados. Al principio, puede parecer que la voz interior está demasiado débil o que el ruido domina por completo. Y esto puede generar frustración o desconfianza. Sin embargo, con el tiempo y la dedicación, aprenderás a reconocer patrones, a identificar las sensaciones que acompañan a cada tipo de voz y a crear un espacio interno donde la verdad puede emerger con más fuerza. Cada vez que logres escuchar ese susurro auténtico y actuar en consecuencia, tu confianza en esa voz crecerá y se fortalecerá, mientras que el ruido irá perdiendo poder sobre ti. Finalmente, recuerda que el camino para separar ruido de verdad no es lineal ni perfecto. Habrá momentos de claridad y otros de confusión, días en que la voz interior hable fuerte y otros en que solo se escuche un tenue murmullo. Lo importante es mantener la intención y la práctica constante de volver a ti mismo, de buscar ese espacio de silencio interno donde la verdad pueda manifestarse. En esa búsqueda, el respeto y la compasión hacia uno mismo son esenciales, porque aprender a escuchar la voz interior también significa aceptar nuestras contradicciones, errores y vulnerabilidades sin juzgarnos. Así, en lugar de sentirte atrapado en el ruido, podrás verlo como una parte natural del proceso, un telón de fondo que te invita a profundizar y a encontrar tu verdad más auténtica. Porque cuando logras distinguir el ruido de la verdad, comienzas a vivir desde un lugar de mayor autenticidad, claridad y libertad. Esa es la puerta que abre el camino hacia una vida alineada con tu ser más profundo, y es la invitación que te hago en este segundo capítulo. Aprende a escuchar con atención, discernir con amor y confía en la voz que nunca te falla. Capítulo 3. El lenguaje silencioso del cuerpo. Cuando hablamos de la voz interior, muchas veces pensamos únicamente en pensamientos, emociones o intuiciones abstractas, pero en realidad, esta voz se comunica con nosotros a través de un lenguaje mucho más profundo y silencioso, el lenguaje del cuerpo. Nuestro cuerpo es un mapa viviente de nuestra experiencia interna, un receptáculo que guarda memorias, emociones y señales que muchas veces pasan desapercibidas porque hemos aprendido a escuchar más la mente que el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo nunca miente, siempre refleja con precisión el estado de nuestra alma y la sabiduría que habita en nuestro interior. Aprender a entender este lenguaje corporal es fundamental para poder sintonizar con la voz interior y recibir sus mensajes de forma clara y auténtica. Desde tiempos ancestrales, culturas de todo el mundo han reconocido que el cuerpo es un vehículo esencial para el conocimiento interno. Prácticas como el yoga, la meditación, la medicina tradicional china, el chamanismo o la filosofía ayurvédica se basan en la idea de que las sensaciones, tensiones, posturas y ritmos corporales nos revelan información valiosa que la mente racional no siempre puede captar. Hoy en día, la ciencia también ha empezado a validar esta sabiduría milenaria al demostrar cómo el cuerpo y la mente están íntimamente conectados y cómo las emociones se manifiestan físicamente en diferentes órganos, músculos y sistemas. El cuerpo es, por tanto, un idioma que debemos aprender a leer si queremos comprender la voz interior que está tratando de comunicarse con nosotros. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente esta voz en el cuerpo? La respuesta es diversa y sutil, porque el lenguaje corporal es rico en matices y no siempre se expresa de forma uniforme en todas las personas. Puede aparecer como una sensación de ligereza o expansión en el pecho cuando sentimos que algo es correcto, como un nudo en el estómago o una opresión en el pecho cuando algo nos incomoda o nos alerta de un peligro, como un cosquilleo en la piel o un brillo en los ojos cuando algo nos entusiasma profundamente, o incluso como una sensación de agotamiento o pesadez cuando estamos desconectados de nuestra verdad. Estas señales físicas son como un sistema de alarma y guía que nos advierte o nos confirma si estamos alineados con nuestro ser auténtico o si nos hemos desviado por caminos que no nos corresponden. El cuerpo también se expresa a través del tono muscular, la postura y la respiración. Por ejemplo, cuando una persona está conectada con su voz interior, suele respirar de manera profunda, libre y pausada, su cuerpo se muestra relajado y abierto, y su postura refleja seguridad y equilibrio. En cambio, cuando el ruido mental domina y bloquea esa conexión, la respiración se vuelve superficial, el cuerpo se tensa y la postura puede volverse rígida o encorvada, como si llevara un peso invisible.
Observar estas diferencias puede ser una herramienta poderosa para reconocer cuándo estamos en sintonía con nuestra intuición y cuándo nos estamos dejando llevar por dudas, miedos o presiones externas. Además, el lenguaje silencioso del cuerpo no solo se limita a las sensaciones y posturas, sino que también se manifiesta a través de los sueños, los impulsos espontáneos y las reacciones instintivas. Muchas veces, en el estado de vigilia, nuestra mente consciente bloquea o ignora ciertos mensajes, pero el cuerpo sigue procesándolos y expresándolos de formas creativas y simbólicas. Los sueños, por ejemplo, son un canal donde el cuerpo y el inconsciente hablan a través de imágenes y emociones, ofreciéndonos pistas que, si aprendemos a interpretar, pueden revelar la voz interior que busca ser escuchada. De igual modo, los impulsos repentinos de querer movernos, cambiar de lugar o hacer una acción específica pueden ser expresiones corporales de esa sabiduría interna que nos guía. Entender este lenguaje no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que requiere una práctica constante de atención y conexión con nuestro cuerpo. En una cultura donde se privilegia la mente sobre el cuerpo, donde pasamos horas sentados frente a pantallas desconectados de nuestras sensaciones físicas, este aprendizaje puede ser un verdadero desafío. Sin embargo, con ejercicios sencillos como prestar atención consciente a la respiración, hacer pausas para sentir el cuerpo en distintos momentos del día, practicar movimientos conscientes o dedicar tiempo a la observación de las sensaciones corporales durante emociones intensas, podemos ir recuperando esa conexión perdida. Una reflexión importante en este proceso es reconocer que muchas veces el cuerpo guarda memorias emocionales reprimidas o heridas no sanadas que se manifiestan como bloqueos físicos o malestares. Ignorar estas señales es desconectarnos de la voz interior y a largo plazo puede afectar nuestra salud física y emocional. Escuchar el lenguaje corporal implica también respetar esas heridas, aceptar lo que está guardado en nuestro interior sin negarlo ni minimizarlo, y permitirnos sanar a través de la escucha y la compasión hacia nosotros mismos. El cuerpo nos habla no solo para guiarnos, sino también para mostrarnos dónde necesitamos crecer, perdonar y liberarnos. Al integrar esta comprensión, la voz interior se vuelve mucho más accesible y confiable. Ya no es solo un susurro abstracto, sino una experiencia tangible que sentimos con todo nuestro ser. Esta conexión profunda entre mente, cuerpo y alma abre un canal donde la intuición puede manifestarse con claridad, sin interferencias ni confusiones. Así, las decisiones que tomemos estarán más alineadas con nuestra verdad, porque no solo responderán a un pensamiento o emoción aislada, sino a una verdad integral que involucra todo nuestro ser. Finalmente, entender el lenguaje silencioso del cuerpo también nos invita a vivir con mayor presencia y conciencia en nuestra vida cotidiana. Nos desafía a salir del piloto automático, a detenernos y prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros en cada momento, a honrar nuestras sensaciones y emociones como fuentes de sabiduría. Al hacerlo, transformamos la relación con nosotros mismos y con el mundo, porque aprendemos a responder desde un lugar auténtico y conectado, en lugar de reaccionar desde viejas heridas o condicionamientos. Escuchar la voz interior a través del cuerpo es un arte que nos invita a vivir plenamente nuestra experiencia humana, a ser amigos y aliados de nuestro propio ser y a confiar en la inteligencia profunda que reside en nosotros. Es un camino hacia la autenticidad y la libertad que nos permite vivir en armonía con lo que realmente somos y con el fluir natural de la vida. Este capítulo es un llamado a abrir los sentidos internos, a observar, sentir y honrar el lenguaje que nuestro cuerpo nos ofrece sin palabras, porque en ese lenguaje silencioso está la llave para escuchar la voz interior que nunca falla y que siempre nos guía hacia la verdad más profunda. Capítulo 4. La mente y sus espejismos. Uno de los grandes desafíos para aprender a escuchar la voz interior reside en comprender la naturaleza de la mente y cómo ésta puede, muchas veces, convertirse en un obstáculo para esa escucha auténtica. La mente humana, con su capacidad de pensar, analizar, planificar y razonar, es una herramienta increíblemente poderosa, pero también es el escenario donde se gestan los llamados espejismos mentales, ilusiones, distorsiones y engaños que nublan la percepción clara de nuestra verdad interna.
La mente humana, con su capacidad de pensar, analizar, planificar y razonar, es una herramienta increíblemente poderosa, pero también es el escenario donde se gestan los llamados espejismos mentales, ilusiones, distorsiones y engaños que nublan la percepción clara de nuestra verdad interna. Estos espejismos son trampas sutiles que la mente crea para mantenernos en zonas de confort, evitar el cambio o protegernos de lo desconocido, aunque a menudo lo hace a costa de alejarnos de nuestro verdadero ser y de la voz interior que intenta emerger. La mente es una fábrica incesante de pensamientos que rara vez se detiene. A lo largo del día, experimentamos un torrente constante de ideas, recuerdos, juicios y expectativas que se entrecruzan sin cesar. Este flujo puede ser una bendición cuando nos ayuda a resolver problemas o a planificar el futuro, pero también puede ser una maldición cuando se convierte en ruido mental, llenándonos de dudas, miedos y preocupaciones que poco tienen que ver con la realidad presente. En ese constante parloteo mental, la voz interior, que suele ser silenciosa, delicada y sutil, se pierde fácilmente, ahogada por la avalancha de pensamientos que buscan captar nuestra atención y dirigir nuestras decisiones. Los espejismos mentales suelen manifestarse en formas muy variadas. Uno de ellos es la tendencia al perfeccionismo, que nos hace exigirnos estándares imposibles y nos aleja de la aceptación y el amor propio. Otro es el miedo paralizante, que construye escenarios catastróficos en nuestra mente y nos impide actuar con confianza. También está la necesidad de control absoluto, que nos lleva a resistirnos a la incertidumbre y a rechazar cualquier cosa que no podamos prever o manejar. Todos estos espejismos tienen en común que distorsionan la percepción de la realidad y nos mantienen atrapados en una visión limitada, alejándonos de la sabiduría profunda que la voz interior intenta compartir. Un aspecto clave para entender estos espejismos es reconocer que la mente no es en sí misma el enemigo, sino que funciona como un sistema de defensa que ha sido programado por nuestras experiencias, creencias y condicionamientos. La mente busca protegernos del dolor, el fracaso y la incertidumbre, pero muchas veces lo hace con estrategias que, aunque comprensibles, terminan siendo contraproducentes para nuestro crecimiento y bienestar. Por ejemplo, cuando la mente crea dudas excesivas, en realidad está tratando de evitar que tomemos riesgos que podrían ser dolorosos, pero al hacerlo nos paraliza y nos aleja de oportunidades valiosas. Para desactivar estos espejismos mentales, es necesario desarrollar una relación consciente y amable con la mente, en lugar de luchar contra ella o intentar silenciarla violentamente. La práctica de la observación consciente, donde nos convertimos en testigos imparciales de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, es una herramienta esencial en este proceso. Al observar la mente desde una distancia respetuosa, podemos ir desvelando sus patrones, entendiendo cuándo está generando espejismos y cuándo está facilitando claridad y discernimiento. Este ejercicio requiere paciencia y persistencia, porque la mente está acostumbrada a dominar nuestra atención, pero poco a poco podemos aprender a no dejar que controle nuestra vida. Un ejercicio práctico para empezar a diferenciar la voz interior de los espejismos mentales es preguntarnos: ¿este pensamiento me acerca a mi verdad o me aleja de ella? Cuando un pensamiento genera miedo, culpa o duda excesiva, es probable que sea un espejismo mental. En cambio, cuando un pensamiento surge desde un lugar de calma, confianza y claridad, probablemente esté alineado con la voz interior. Con el tiempo, esta distinción se vuelve más natural y podemos usar a la mente como una aliada que ayuda a procesar y concretar las intuiciones que recibimos desde adentro. Otro punto fundamental es reconocer el papel que juegan las emociones en la creación de estos espejismos. La mente y las emociones están íntimamente conectadas y a menudo los pensamientos distorsionados nacen de emociones no procesadas como el miedo, la ansiedad, la tristeza o la ira. Ignorar o reprimir estas emociones pueden intensificar los espejismos porque la mente busca compensar la falta de atención con pensamientos exagerados o negativos. Por eso, aprender a escuchar y validar nuestras emociones es parte integral para desmontar los espejismos mentales y abrir espacio a la voz interior. Un camino hacia esta escucha profunda es la práctica de la meditación o la contemplación, donde se cultiva la capacidad de aquietar la mente y crear espacios de silencio interno. En esos momentos de pausa, los espejismos mentales pierden fuerza y la voz interior puede manifestarse con mayor claridad.
No se trata de eliminar los pensamientos, sino dejar que fluyan sin aferrarse a ellos, permitiendo que la conciencia se expanda más allá del ruido habitual. En esa expansión, la voz interior se convierte en una presencia palpable, confiable y llena de sabiduría. Finalmente, entender la naturaleza de los espejismos mentales también nos invita a cultivar la compasión hacia nosotros. No somos seres perfectos y nuestra mente no es una máquina infalible, es un proceso dinámico que refleja nuestra historia, nuestras heridas y nuestros anhelos. En lugar de juzgarnos por tener pensamientos confusos o contradictorios, podemos observarlos con ternura y curiosidad, entendiendo que cada espejismo es una oportunidad para crecer y profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Escuchar la voz interior implica entonces una danza delicada entre la mente y el silencio, entre la razón y la intuición, entre la actividad y la quietud. Reconocer los espejismos mentales y aprender a navegar a través de ellos es un paso esencial para abrir el camino hacia una escucha auténtica y confiada. Cuando logramos esto, la mente se convierte en un puente que conecta con la sabiduría interior en lugar de un muro que la bloquea. Así, podemos vivir con mayor libertad, autenticidad y paz, confiando en que la voz que guía nuestro camino nunca falla. Capítulo 5. El poder de la pausa consciente. En el acelerado ritmo del mundo moderno, la pausa se ha convertido en un lujo casi olvidado. Nos hemos acostumbrado a vivir corriendo, reaccionando, llenando cada instante con actividad, estímulos y ruido. Sin embargo, para poder escuchar la voz interior, es imprescindible aprender a detenerse y cultivar el poder transformador de la pausa consciente. La pausa no es solo un momento sin acción, es un espacio sagrado donde podemos reconectar con nuestro ser más profundo, despejar el ruido mental y abrirnos a la claridad y a la sabiduría que la voz interior nos ofrece. En este capítulo exploraremos cómo la pausa consciente actúa como un puente entre el caos exterior y la serenidad interior, y cómo aprender a dominarla puede cambiar radicalmente nuestra vida. La pausa consciente implica mucho más que dejar de hacer algo físicamente. Es un acto intencional de detenerse internamente, de suspender el flujo incesante de pensamientos, emociones y reacciones automáticas para crear un espacio de presencia plena. Es en ese espacio donde la voz interior puede hacerse audible, porque cuando la mente está saturada y dispersa, no hay lugar para que la intuición se manifieste. La pausa es entonces una invitación a desacelerar y a mirar dentro, a escuchar con atención sin prejuicios, a conectar con un silencio que no es vacío, sino lleno de potencial y significado. Podemos imaginar la pausa consciente como un momento de respiración en medio de la tormenta. Cuando todo parece ir demasiado rápido, cuando los problemas se acumulan y las emociones nos sobrepasan, la pausa nos permite tomar distancia, observar sin identificarnos y elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta elección es fundamental para vivir en sintonía con nuestra voz interior, porque solo desde la calma y la claridad podemos discernir qué es lo que realmente resuena con nuestra esencia y qué es solo ruido externo o interno. Muchas tradiciones espirituales y filosóficas han reconocido el valor de la pausa como herramienta de autoconocimiento y transformación. En la práctica del mindfulness, por ejemplo, la pausa es el momento en que nos anclamos en la respiración y en la experiencia presente, dejando de lado las preocupaciones y los juicios. En el taoísmo, el Wu Wei, o acción sin esfuerzo, está íntimamente relacionado con la capacidad de detenerse y fluir con la naturaleza en lugar de forzar el control. En la sabiduría oriental se dice que el silencio y la quietud son el lenguaje de lo divino, un espacio donde el alma puede hablar y ser escuchada. Para muchas personas, sin embargo, la pausa puede resultar incómoda o incluso aterradora. En un mundo que valora la productividad, el movimiento constante y la acción inmediata, detenerse puede sentirse como una pérdida de tiempo o un signo de debilidad. Más aún, al dejar espacio para el silencio, podemos encontrarnos cara a cara con emociones reprimidas, miedos ocultos o pensamientos dolorosos que hemos evitado. Por eso, la pausa consciente también implica coraje.
El valor de mirar hacia adentro con honestidad, sin huir ni disfrazar lo que sentimos y pensamos. Este acto de valentía es el que abre la puerta para que la voz interior emerja con autenticidad. Practicar la pausa consciente requiere intención y disciplina, especialmente al principio. No basta con desear escuchar la voz interior, es necesario crear condiciones que la favorezcan. Esto puede incluir reservar momentos específicos en el día para detenerse y estar presente, ya sea a través de la meditación, la respiración profunda, la caminata consciente o simplemente sentándose en silencio. También implica aprender a insertar pequeñas pausas en la rutina diaria, al despertar, antes de responder un mensaje, en medio de una conversación o al enfrentarnos a una decisión importante. Cada una de estas pausas, por pequeña que sea, es una invitación a sintonizar con el propio interior. Además, la pausa consciente no significa inacción total. Al contrario, es una forma de acción consciente que nutre y orienta nuestras decisiones. Al detenerse primero para escuchar, luego podemos actuar desde un lugar de mayor sabiduría y coherencia, en lugar de dejarnos llevar por impulsos o automatismos. Esta elección es fundamental para vivir en sintonía con nuestra voz interior, porque solo desde la calma y la claridad podemos discernir qué es lo que realmente resuena con nuestra esencia y qué es solo ruido externo o interno. Muchas tradiciones espirituales y filosóficas han reconocido el valor de la pausa como herramienta de autoconocimiento y transformación. En la práctica del mindfulness, por ejemplo, la pausa es el momento en que nos anclamos en la respiración y en la experiencia presente, dejando de lado las preocupaciones y los juicios. En el taoísmo, el wu-wei, o acción sin esfuerzo, está íntimamente relacionado con la capacidad de detenerse y fluir con la naturaleza en lugar de forzar el control. En la sabiduría oriental se dice que el silencio y la quietud son el lenguaje de lo divino, un espacio donde el alma puede hablar y ser escuchada. Para muchas personas, sin embargo, la pausa puede resultar incómoda o incluso aterradora. En un mundo que valora la productividad, el movimiento constante y la acción inmediata, detenerse puede sentirse como una pérdida de tiempo o un signo de debilidad. Más aún, al dejar espacio para el silencio, podemos encontrarnos cara a cara con emociones reprimidas, miedos ocultos o pensamientos dolorosos que hemos evitado. Por eso, la pausa consciente también implica coraje. El valor de mirar hacia adentro con honestidad, sin huir ni disfrazar lo que sentimos y pensamos. Este acto de valentía es el que abre la puerta para que la voz interior emerja con autenticidad. Practicar la pausa consciente requiere intención y disciplina, especialmente al principio. No basta con desear escuchar la voz interior. Es necesario crear condiciones que la favorezcan. Esto puede incluir reservar momentos específicos en el día para detenerse y estar presente, ya sea a través de la meditación, la respiración profunda, la caminata consciente o simplemente sentándose en silencio. También implica aprender a insertar pequeñas pausas en la rutina diaria, al despertar, antes de responder un mensaje, en medio de una conversación o al enfrentarnos a una decisión importante. Cada una de estas pausas, por pequeña que sea, es una invitación a sintonizar con el propio interior. Además, la pausa consciente no significa inacción total. Al contrario, es una forma de acción consciente, que nutre y orienta nuestras decisiones. Al detenerse primero para escuchar, luego podemos actuar desde un lugar de mayor sabiduría y coherencia, en lugar de dejarnos llevar por impulsos o automatismos. Este tipo de acción tiene un impacto mucho más profundo y duradero, porque está alineado con nuestro propósito y con la voz que nunca falla. La práctica de la pausa también nos enseña a respetar los propios tiempos y límites, un aspecto clave para mantener el equilibrio y la salud emocional. En lugar de imponernos ritmos ajenos o expectativas externas, aprendemos a honrar el ritmo natural de nuestro cuerpo, mente y alma. Esto nos ayuda a evitar el agotamiento, la ansiedad y la desconexión con nosotros mismos, que son algunas de las consecuencias más comunes de vivir en modo acelerado.
La pausa consciente es entonces un acto de amor propio y cuidado, que fortalece nuestra capacidad para escucharnos y responder con autenticidad. En el proceso de cultivar la pausa, también descubrimos que el tiempo interior no se mide en minutos o segundos, sino en calidad y profundidad de presencia. Un instante de verdadera pausa puede contener más sabiduría que horas de actividad distraída. Esto nos invita a replantear nuestra relación con el tiempo y con la urgencia, aprendiendo a valorar más el estar que el hacer, más la atención plena que la cantidad de tareas cumplidas. Finalmente, la pausa consciente es un espacio donde podemos reconciliarnos con la incertidumbre y el misterio de la vida. En la pausa, no necesitamos tener todas las respuestas ni controlar los resultados, simplemente estamos presentes, abiertos a lo que emerge. Esta actitud de apertura y aceptación es esencial para escuchar la voz interior, que muchas veces no se expresa en certezas absolutas, sino en sensaciones, intuiciones y señales que requieren confianza y paciencia para ser comprendidas. En resumen, el poder de la pausa consciente reside en su capacidad para crear un refugio interno donde la voz interior pueda manifestarse sin interferencias, un espacio donde el ruido mental se aquieta y la claridad emerge. Cultivar esta pausa es un acto revolucionario en nuestra cultura acelerada, una invitación a vivir desde la autenticidad, la calma y la sabiduría profunda. En cada pausa consciente, nos acercamos un poco más a la verdad que habita en nuestro interior y a la certeza de que esa voz nunca falla. Capítulo 6. La confianza como llave maestra. Escuchar la voz interior no es solo cuestión de silencio, atención o conocimiento. Es, en esencia, un acto de confianza profunda. La confianza es la llave maestra que abre las puertas para que esa voz, que a menudo se presenta como un susurro delicado, se convierta en guía firme y segura en nuestro camino. Sin confianza, la voz interior puede parecer débil, confusa o incluso inexistente, pues la duda y el miedo son como nubes densas que bloquean la luz de nuestra intuición. En este capítulo nos adentraremos en el significado de la confianza, su papel fundamental en la conexión con nuestro yo más auténtico y cómo podemos cultivarla para que la voz interior nunca falle. La confianza es un estado de apertura y entrega, una disposición a creer en aquello que no siempre se puede comprobar con la mente lógica o los sentidos externos. Cuando confiamos, aceptamos la incertidumbre y la vulnerabilidad que implica dejarse guiar por una voz interna que no siempre tiene palabras claras ni respuestas definitivas. Esta confianza no es ingenuidad ni ciega aceptación, es un conocimiento profundo, una certeza interna que nace de la experiencia y la conexión con uno mismo. Es la certeza de que, aunque el camino no sea visible en su totalidad, la guía interna nos llevará donde necesitamos estar. Para muchas personas, la falta de confianza surge de heridas del pasado, de experiencias donde el juicio externo o interno les hizo dudar de su valor o de su capacidad para tomar decisiones acertadas. Estos ecos negativos pueden crear un bloqueo que dificulta escuchar y seguir la voz interior. Por eso, recuperar la confianza implica también un proceso de sanación y autoafirmación, de reconocer y liberar esas heridas que nos impiden creer en nosotros mismos. Este proceso es a menudo desafiante porque requiere mirarse con honestidad y compasión, permitiéndonos aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras sin juicio. Un aspecto fundamental para cultivar la confianza es el aprendizaje a través de la experiencia. La voz interior se fortalece en la práctica, en la prueba constante y el ajuste de nuestros pasos. Cada vez que elegimos escuchar ese susurro interno, tomar una decisión basada en él y comprobar que nos conduce hacia un lugar de bienestar o crecimiento, estamos alimentando la confianza. Incluso cuando cometemos errores, si los vemos como aprendizajes y no como fracasos, estamos reforzando la certeza de que la voz interior es un faro confiable aunque no infalible. La confianza crece en la medida en que nos permitimos vivir con autenticidad y aprender de cada experiencia, sin castigarnos por no ser perfectos. La confianza también está íntimamente ligada a la aceptación del presente y la entrega al flujo natural de la vida.
Cuando nos resistimos, luchamos contra la realidad o intentamos controlar excesivamente los resultados, bloqueamos la voz interior y generamos dudas y ansiedad. En cambio, aceptar lo que es, con todas sus incertidumbres y misterios, nos abre a una relación más profunda y fluida con nuestro interior. Esta aceptación no es resignación, sino un acto consciente de entrega y apertura, que permite que la voz interna se exprese libremente. Además, la confianza se nutre del respeto por el propio proceso y los tiempos que cada uno necesita. En una cultura que valora la rapidez y la productividad, podemos sentirnos presionados a tener respuestas inmediatas o a forzar decisiones sin habernos conectado verdaderamente con nuestra voz interior. Aprender a respetar nuestro ritmo, a honrar nuestras dudas y pausas es un acto de amor hacia nosotros mismos que fortalece la confianza y permite que la voz interior se haga presente de manera más clara y serena. Es importante destacar que la confianza no implica desconectar la mente ni dejar de usar la razón. Al contrario, la mente y la voz interior pueden y deben dialogar en armonía. La confianza permite que esta comunicación sea clara y respetuosa, donde la intuición y la lógica se complementen y enriquezcan mutuamente. La mente aporta análisis y discernimiento, mientras que la voz interior ofrece sabiduría profunda y una conexión con el sentido más auténtico de nuestras decisiones. Cultivar la confianza es aprender a integrar ambas dimensiones, sin que ninguna domine ni silencie a la otra. Un ejercicio útil para fortalecer la confianza en la voz interior es la práctica del pequeño sí. Consiste en comenzar por escuchar y seguir la voz interior en decisiones simples y cotidianas, elegir qué comer, qué ropa usar, qué camino tomar al andar. Estos pequeños actos de confianza crean una base sólida que nos prepara para decisiones más complejas y trascendentales. Con el tiempo, este entrenamiento fortalece nuestra capacidad para confiar en la guía interna, incluso cuando las circunstancias son inciertas o difíciles. Finalmente, la confianza en la voz interior es un camino de liberación. Nos libera del temor a equivocarnos, de la dependencia excesiva de la opinión ajena y de la necesidad constante de certeza externa. Nos conecta con un espacio de autenticidad y poder personal, donde podemos vivir plenamente, siendo fieles a nosotros mismos y al propósito que nos mueve. Esta confianza es la que nos permite afirmar con convicción que la voz interior nunca falla, porque es la expresión más genuina de nuestra esencia, un faro que nos guía hacia la verdad y la plenitud. En conclusión, cultivar la confianza es un acto sagrado que abre la puerta para que la voz interior se manifieste con fuerza y claridad. Es el fundamento sobre el que se sostiene toda la relación con nuestro ser más profundo. Al aprender a confiar, nos entregamos al misterio y a la sabiduría que habita en nuestro interior, transformando la vida en un camino de autenticidad, crecimiento y libertad. Capítulo 7. El silencio, el terreno fértil donde nace la voz interior. En un mundo saturado de estímulos constantes, ruidos, imágenes, palabras, obligaciones, el silencio parece un concepto lejano, casi utópico. Sin embargo, el silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es el terreno fértil donde puede germinar y florecer la voz interior. Para aprender a escuchar esa voz, debemos regresar a este espacio esencial, ese lugar de quietud y sosiego que nos conecta con la profundidad de nuestro ser. Este capítulo se sumerge en la naturaleza del silencio y su papel fundamental como aliado para descubrir y confiar en la guía interna que nunca falla. El silencio verdadero es un estado que va más allá de lo físico. No se trata solo de apagar las fuentes externas de ruido, sino de aquietar la mente y las emociones que a menudo retumban con intensidad en nuestro interior. La mayoría de las personas experimentan un silencio externo muy reducido, pero lo que resulta más difícil es encontrar el silencio interno. La mente no se detiene, las emociones se agitan y las preocupaciones o memorias emergen con fuerza, creando una cacofonía que bloquea el acceso a la voz interior. Para entender el poder del silencio, podemos imaginar la tierra antes de la siembra.
Si la tierra está cubierta de malezas, piedras y polvo, ninguna semilla podrá crecer adecuadamente. El silencio interno es ese espacio limpio y fértil donde la semilla de la voz interior puede ser plantada y nutrida. Solo cuando creamos ese espacio en nosotros, la voz que siempre ha estado presente puede emerger sin obstáculos, con claridad y fuerza. El silencio tiene además una cualidad curativa profunda. En esa quietud, las tensiones acumuladas se disuelven, los pensamientos repetitivos pierden su poder, y las emociones reprimidas encuentran un canal para expresarse y liberarse. Cuando aprendemos a habitar el silencio sin miedo ni resistencia, nos damos la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos en un nivel más profundo, permitiendo que la voz interior nos hable desde un lugar de amor y autenticidad. Es importante reconocer que para muchas personas el silencio puede ser inicialmente incómodo o hasta amenazante. En ese espacio, sin distracciones, surgen a menudo verdades internas que hemos evitado, emociones dolorosas o preguntas sin respuestas claras. Sin embargo, es precisamente en ese encuentro con la vulnerabilidad donde se encuentra el poder transformador del silencio. A través de la aceptación de esta vulnerabilidad, el silencio se convierte en un maestro que nos guía hacia la integración y la paz interior. Cultivar el silencio es una práctica que requiere intención y constancia. No se trata de esperar a que llegue un momento ideal, sino de crear conscientemente espacios a lo largo del día donde podamos sumergirnos en esa quietud. Esto puede ser a través de la meditación, la contemplación o simplemente momentos de respiración profunda y atención plena en actividades cotidianas, como caminar, beber té o mirar el cielo. Cada instante dedicado al silencio es una invitación a sintonizar con la voz interior. El silencio también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. En muchas tradiciones espirituales, el silencio es el lenguaje del alma y del universo. Es en el silencio donde sentimos la presencia de lo sagrado, donde la mente cede el paso a una experiencia directa y profunda de la realidad. Esta conexión abre un canal donde la voz interior se vuelve una manifestación de una sabiduría mayor, una guía que trasciende el ego y las limitaciones personales. Además, el silencio nos enseña la importancia de la escucha activa, no solo hacia nuestra voz interior, sino hacia el mundo que nos rodea. En el silencio, desarrollamos la capacidad de oír más allá de las palabras, captar matices, intenciones y energías que a menudo se pierden en el ruido habitual. Esta escucha profunda nos vuelve más empáticos y conscientes, creando una armonía entre nuestro interior y el exterior. Un desafío común en la búsqueda del silencio es la impaciencia. Vivimos acostumbrados a la gratificación inmediata, y en el silencio los resultados no siempre son visibles ni rápidos. Pero la voz interior no se impone con fuerza, se manifiesta en sus propios tiempos y con su propio ritmo. La paciencia y la perseverancia son virtudes indispensables en este camino, porque el silencio es un proceso, un viaje de descubrimiento y profundización que se despliega poco a poco. Finalmente, el silencio es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y al mundo. En un entorno donde el ruido genera dispersión, estrés y desconexión, cultivar el silencio nos permite vivir con mayor claridad, serenidad y autenticidad. Nos convierte en seres presentes, conscientes y en sintonía con la voz que nunca falla, la voz que es la esencia misma de quienes somos. En definitiva, el silencio es el espacio donde todo comienza y todo se renueva. Es el refugio donde la voz interior puede alzarse sin interferencias y donde podemos encontrar respuestas, consuelo y dirección. Aprender a valorar y abrazar el silencio es una invitación a descubrir la profundidad de nuestro ser y a vivir con la certeza de que esa voz que siempre nos guía está simplemente esperando ser escuchada. Capítulo 8. El miedo, el gran obstáculo para escuchar la voz interior. El miedo es una de las emociones más poderosas y universales que experimenta el ser humano.
y a la vez uno de los grandes enemigos en el camino hacia escuchar y confiar en la voz interior. El miedo es una de las emociones más poderosas y universales que experimenta el ser humano, y a la vez uno de los grandes enemigos en el camino hacia escuchar y confiar en la voz interior. El miedo, con su capacidad para paralizarnos, confundirnos y desviarnos, puede actuar como un muro invisible que bloquea el acceso a esa voz que siempre está ahí, esperando ser escuchada con claridad y valentía. En este capítulo, exploraremos el papel del miedo en nuestra vida, cómo se manifiesta cuando intentamos conectar con nuestro interior y de qué manera podemos transformarlo en un aliado en vez de un obstáculo. Para comenzar, es importante entender que el miedo tiene una función biológica y psicológica esencial. Es una señal de alerta que busca protegernos de peligros reales o percibidos. En ese sentido, el miedo no es algo negativo en sí mismo, es una respuesta natural que ha permitido la supervivencia de nuestra especie. Sin embargo, en el mundo moderno, muchas veces el miedo se dispara ante amenazas imaginarias o internas y se instala como un patrón limitante que impide nuestra evolución personal y espiritual. Cuando intentamos escuchar la voz interior, el miedo suele surgir en varias formas. Miedo al cambio, miedo a equivocarnos, miedo a lo desconocido, miedo a perder la seguridad, miedo al juicio propio o ajeno. Estos miedos pueden manifestarse como dudas constantes, autocríticas severas, procrastinación o incluso un bloqueo total que nos aleja de la conexión con nuestro ser auténtico. En esos momentos, la voz interior parece ahogada, susurrante y difícil de distinguir entre el ruido generado por el temor. Es vital reconocer que el miedo no desaparece mágicamente al desearlo. Más bien, la clave está en aprender a convivir con él, observarlo sin identificarnos ni dejar que nos controle. Al enfrentar el miedo con una actitud consciente y compasiva, podemos comenzar a desactivarlo y transformarlo en una fuente de información valiosa. El miedo nos señala áreas donde hay inseguridad o heridas emocionales que necesitan atención y sanación. Escuchar lo que el miedo nos dice sin permitir que nos paralice es un paso fundamental para despejar el camino hacia la voz interior. El miedo también puede ser visto como una puerta hacia el crecimiento. Cada vez que nos atrevemos a mirar más allá del miedo y avanzar hacia lo que nos intimida, estamos ampliando nuestro campo de experiencia y fortaleciendo nuestra confianza. Esta valentía no implica ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, de elegir la autenticidad y la conexión interior por encima de la seguridad ilusoria que a veces el miedo ofrece. Un ejercicio poderoso para trabajar con el miedo es la práctica de la atención plena o mindfulness. Cuando aprendemos a observar el miedo en el momento en que aparece, sin juzgarlo ni reprimirlo, comenzamos a debilitar su poder sobre nosotros. Notamos que el miedo es solo una emoción pasajera, no una verdad absoluta, y que detrás de ese miedo puede estar una voz interior aún más profunda y sabia que nos guía hacia lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento. Otra forma de enfrentar el miedo es a través de la autocompasión. Muchas veces, el miedo se alimenta de la crítica interna y la falta de aceptación. Cultivar una actitud amable y compasiva hacia uno mismo abre un espacio donde el miedo pierde su agresividad y puede ser integrado de manera saludable. Desde esta posición, la voz interior puede emerger con mayor claridad, porque ya no está enmascarada por el ruido del autojuicio y la ansiedad. Es importante también recordar que el miedo es un aspecto común en todos los seres humanos, no estamos solos en esta experiencia. Compartir nuestros miedos con personas de confianza puede aliviar su peso y ayudarnos a verlos desde una perspectiva diferente. A veces, al verbalizar el miedo, descubrimos que no es tan imponente ni absoluto como parecía en nuestra mente, y podemos permitirnos dar pasos pequeños y seguros hacia la conexión con nuestra voz interior. El miedo a veces nos invita a detenernos y reflexionar antes de actuar, lo cual puede ser útil si no se convierte en una barrera rígida. Saber distinguir cuándo el miedo es una alerta legítima y cuándo es un patrón que limita nuestro potencial es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la autoconciencia.
En este sentido, la voz interior actúa como un faro que ilumina el camino incluso en medio del temor, ofreciendo una guía que no se basa en el miedo, sino en la verdad y el amor hacia uno mismo. En definitiva, el miedo no es enemigo de la voz interior, sino un invitado que puede ser atendido con respeto y cuidado. Aprender a reconocerlo, aceptarlo y trascenderlo es un paso crucial en el camino hacia una escucha auténtica y profunda. Al hacerlo, descubrimos que la voz interior es mucho más fuerte que cualquier temor, y que confiar en ella nos abre a una vida más plena, valiente y consciente. Capítulo 9. La paciencia, el arte de esperar para escuchar con claridad. En un mundo que se mueve a velocidades vertiginosas y que parece demandar respuestas inmediatas, la paciencia se ha convertido en una virtud escasa, casi olvidada. Sin embargo, cuando se trata de escuchar la voz interior, la paciencia es mucho más que una virtud, es un arte, una práctica consciente y necesaria para abrirnos al verdadero conocimiento que nace desde nuestro interior. La voz interior no suele manifestarse a través de mensajes rápidos o simples, sino que requiere de un tiempo de maduración, de espera y de sintonía profunda que solo la paciencia puede ofrecer. En este capítulo exploraremos por qué la paciencia es indispensable para conectar con esa voz que nunca falla y cómo cultivarla para que se convierta en nuestra aliada. La paciencia es la capacidad de mantenernos en un estado de calma y apertura, incluso cuando las respuestas que buscamos no llegan con la rapidez que deseamos. En nuestra cultura actual, dominada por la inmediatez y la urgencia, la falta de paciencia genera ansiedad, frustración y una tendencia a buscar soluciones superficiales o rápidas que no siempre reflejan la verdad interna. Este ritmo acelerado no solo nubla la claridad mental, sino que también ahoga la voz interior, que necesita espacio y tiempo para expresarse plenamente. Cuando intentamos forzar la conexión con la voz interior, la mayoría de las veces obtenemos confusión o silencio. Esto ocurre porque la voz interior se despliega en sus propios tiempos y su lenguaje es sutil, a menudo velado tras sensaciones, intuiciones y silencios. La impaciencia nos lleva a interpretar erróneamente estas señales o a descartarlas por considerarlas insuficientes. Por ello, la paciencia es la puerta que abre la posibilidad de escuchar con atención plena, sin prisa ni expectativas rígidas. Además, la paciencia implica aceptar la incertidumbre que acompaña todo proceso de crecimiento interior. La voz interior puede revelarnos verdades profundas, pero a veces esas verdades no se manifiestan de forma inmediata ni clara. Debemos aprender a habitar el espacio entre la pregunta y la respuesta, entre el deseo y el resultado, con confianza y serenidad. Esta aceptación del misterio es un acto de humildad y respeto hacia el propio proceso, que fortalece la relación con nuestra esencia. Cultivar la paciencia es un desafío que requiere práctica diaria y un cambio de perspectiva. No se trata de resignación ni pasividad, sino de una espera activa, consciente y comprometida con el propio bienestar y la autenticidad. Es saber que cada momento, incluso aquellos que parecen vacíos o sin sentido, forman parte del camino que nos lleva hacia la claridad interior. En esta espera, aprendemos a observar sin juicio, a escuchar sin ansiedad y a confiar sin condiciones. Un recurso valioso para desarrollar la paciencia es la meditación o la práctica de la atención plena. Estas técnicas nos entrenan para estar presentes en el ahora, reduciendo la tendencia a anticipar el futuro o anclarnos en el pasado. Al estar plenamente presentes, la mente se aquieta y la voz interior encuentra un espacio propicio para emerger. La paciencia entonces se convierte en un estado natural que acompaña nuestra respiración, nuestros pensamientos y emociones. Otra dimensión de la paciencia es el respeto hacia nuestros propios tiempos y límites. A menudo nos exigimos avanzar rápidamente en el proceso de autoconocimiento o crecimiento personal, comparándonos con otros o con ideales externos. Esta presión genera tensión y bloqueos que dificultan la escucha interna. En cambio, honrar nuestro ritmo, aceptar nuestras dudas y permitirnos pausas es un acto de amor propio que favorece una conexión más auténtica y profunda con la voz interior.
La paciencia también se relaciona con la capacidad de confiar en el proceso de la vida. Saber que todo sucede en el momento adecuado, aunque no siempre coincida con nuestras expectativas, nos libera de la necesidad de controlar y forzar resultados. Esta confianza en el tiempo natural de las cosas es un fundamento sólido para la serenidad interior y para la apertura a la guía que la voz interior ofrece. Es importante destacar que la paciencia no excluye la acción, sino que la acompaña de manera consciente. A veces, escuchar la voz interior implica actuar con sabiduría y espera simultáneamente, avanzando cuando es el momento justo y deteniéndose cuando es necesario. Esta danza entre la acción y la espera es el reflejo de una armonía interna que solo la paciencia puede sostener. Finalmente, la paciencia nos invita a vivir con mayor profundidad y presencia, disfrutando del camino tanto como del destino. Nos enseña a valorar cada instante como una oportunidad para escuchar, aprender y crecer. En este aprendizaje descubrimos que la voz interior no solo nos habla para guiarnos hacia afuera, sino que nos invita a un encuentro profundo con nosotros mismos, a un diálogo silencioso que transforma nuestra vida en un proceso de amor y sabiduría. En conclusión, la paciencia es la llave que abre el espacio donde la voz interior puede manifestarse con claridad y confianza. Es un arte que nos conecta con el misterio y la belleza de la vida, permitiéndonos escuchar más allá del ruido y la prisa y vivir desde la autenticidad y la calma profunda. Aprender a cultivar la paciencia es aprender a escuchar con el corazón abierto, a confiar en la sabiduría que siempre habita en nuestro interior y a caminar el sendero de la vida con serenidad y plenitud. Capítulo 10. La confianza, el puente que conecta con la voz interior. La confianza es el cimiento invisible sobre el cual se construye toda relación profunda con la voz interior. Sin confianza, la voz que nos guía desde dentro se convierte en un murmullo lejano, una presencia difusa que dudamos en seguir. En cambio, cuando cultivamos la confianza, ese murmullo se transforma en una guía firme, un faro que ilumina el camino incluso en las noches más oscuras. En este capítulo exploraremos la naturaleza de la confianza, sus desafíos y cómo desarrollarla para que se convierta en el puente sólido que nos conecta con nuestra voz interna y con nuestra verdad más auténtica. Confiar en la voz interior implica, en primer lugar, confiar en uno mismo. Esto puede parecer sencillo, pero es un proceso profundo que requiere atravesar capas de dudas, críticas internas y a veces heridas emocionales que han socavado nuestra seguridad. La confianza no nace de la ignorancia ni de la arrogancia, sino de un conocimiento honesto y compasivo de quiénes somos, con todas nuestras fortalezas y vulnerabilidades. Es aceptar que, aunque no tengamos todas las respuestas, nuestro interior sabe guiar con sabiduría y amor. Muchas veces, la falta de confianza surge del miedo al error, al fracaso o al rechazo. Tememos escuchar una voz interior que nos lleve por caminos inciertos o que nos pida decisiones difíciles. Este miedo puede paralizarnos y hacer que prefiramos seguir rutas externas, dictadas por la opinión ajena o por la seguridad aparente de lo conocido. Sin embargo, estas elecciones, basadas en el miedo, terminan alejándonos de nuestra esencia y de la plenitud que surge al vivir en alineación con nuestra verdad interna. Construir confianza en la voz interior es un acto gradual que se nutre de experiencias concretas y de pequeños actos de valentía. Cada vez que decidimos escuchar y actuar desde esa voz, aunque el camino no sea claro o fácil, estamos sembrando semillas de confianza que crecerán con el tiempo. La confianza se fortalece con la práctica, con la constancia y con la disposición a aprender de cada paso, ya sea un éxito o una dificultad. La confianza también implica un salto de fe, un atreverse a soltar el control y a entregarse a la guía interna, incluso cuando no comprendemos completamente el destino o el sentido de lo que nos indica. Este acto de entrega es a menudo lo más desafiante, porque nuestra mente busca certezas y seguridades absolutas. Sin embargo, la voz interior se mueve en un terreno más sutil y amplio, que va más allá de la lógica y la previsibilidad. La confianza abre la puerta para que esa sabiduría profunda pueda manifestarse y orientarnos.
Un aspecto fundamental para desarrollar la confianza es aprender a discernir entre la voz interior genuina y las voces externas o internas que pueden confundirnos, el ruido del ego, las creencias limitantes o la presión social. La voz interior se reconoce por su coherencia, serenidad y sentido de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. A medida que cultivamos la confianza, aprendemos a identificar esa voz con mayor claridad y a diferenciarla de las distracciones o interferencias. La confianza también está estrechamente ligada al autocuidado y a la autoaceptación. Cuando nos tratamos con amor y respeto, creamos un ambiente interno seguro donde la voz interior puede florecer. Por el contrario, la autocrítica severa o la falta de cuidado erosiona esa confianza y genera confusión interna. Así, la confianza es también un reflejo de la relación que mantenemos con nosotros mismos y fortalecerla implica un trabajo consciente de amor propio y respeto. Otra forma de cultivar la confianza es rodearnos de apoyos que respeten y fomenten nuestra autenticidad. La presencia de personas que creen en nosotros y en nuestro proceso puede ser un gran aliciente para mantenernos conectados con la voz interior. Sin embargo, la confianza última debe surgir desde dentro. Nadie más puede otorgarla por completo. Es un compromiso personal y profundo con la propia verdad y con el valor de nuestra guía interna. Es importante recordar que la confianza no significa ausencia de dudas o incertidumbre. Al contrario, la confianza auténtica incluye la aceptación de esas dudas como parte natural del camino. La diferencia está en que a pesar de las dudas, elegimos escuchar, creer y actuar desde la voz interior. Esta capacidad de avanzar con fe, incluso sin tener todas las certezas, es lo que transforma la confianza en un verdadero puente hacia una vida plena y consciente. En síntesis, la confianza es el fundamento invisible que sostiene la conexión con la voz interior. Es un proceso de amor, coraje y entrega que nos permite vivir con autenticidad y claridad, guiados por la sabiduría profunda que siempre reside en nuestro interior. Cultivar esta confianza es uno de los mayores regalos que podemos hacernos, porque nos abre la puerta a una vida más auténtica, valiente y en armonía con nuestro ser más profundo. Capítulo 11. La importancia del silencio para escuchar la voz interior. En un mundo saturado de estímulos constantes, ruidos de fondo, distracciones digitales y conversaciones interminables, el silencio se ha vuelto un bien escaso y casi revolucionario. Sin embargo, cuando se trata de conectar con la voz interior, el silencio no es solo un espacio vacío o la ausencia de sonido, sino un terreno fértil, un espacio sagrado donde esa voz puede manifestarse con claridad y profundidad. Este capítulo invita a reflexionar sobre la importancia del silencio, no solo como una pausa externa, sino como un estado interno imprescindible para la escucha auténtica. El silencio verdadero no es simplemente la carencia de palabras o ruidos, sino una experiencia consciente donde la mente y el corazón se aquietan y se abren a una percepción más profunda. En el silencio, el bullicio de las preocupaciones, los juicios, las expectativas y los miedos pierden su fuerza y emerge una calma que permite reconocer las sutilezas de la voz interior. Esta voz, que puede parecer tenue o difusa en medio del ruido cotidiano, encuentra en el silencio el espacio para ser escuchada sin interferencias ni distorsiones. Sin embargo, el silencio es una práctica que muchas veces genera incomodidad, miedo o resistencia. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de sonidos, a llenar cada instante con actividades o pensamientos, que el silencio nos confronta con nuestro propio ser desnudo, sin distracciones. En ese encuentro con nosotros mismos pueden aflorar emociones reprimidas, pensamientos confusos o dudas profundas, lo cual puede parecer incómodo o incluso amenazante. Pero es justamente en esa confrontación donde reside el poder transformador del silencio. Aceptar el silencio como un aliado requiere valentía y apertura. Es aprender a permanecer con uno mismo, sin la necesidad de evasión o de búsqueda constante. En este estado de quietud interna, la voz interior puede desplegarse con toda su sabiduría, ofreciéndonos mensajes, intuiciones y una guía que no depende del ruido externo ni de la lógica racional.
El silencio nos invita a escuchar con otros sentidos, con la sensibilidad del alma, donde la verdad se revela más allá de las palabras. La práctica del silencio puede adoptarse de muchas formas, a través de la meditación, la contemplación, la caminata consciente o simplemente dedicando momentos diarios para desconectarnos del ruido y volvernos hacia adentro. Lo esencial es crear espacios donde el silencio sea sostenido y respetado, y donde podamos cultivar la paciencia para esperar la manifestación de la voz interior. Estos momentos de retiro silencioso actúan como un bálsamo que renueva nuestra conexión con nosotros mismos y con la vida. El silencio también es un maestro que nos muestra la diferencia entre escuchar y oír. Oír es simplemente percibir sonidos, mientras que escuchar implica una atención profunda y una apertura que va más allá de lo superficial. La voz interior no se capta con los oídos físicos, sino con una sensibilidad interna que se activa en el silencio. Aprender a escuchar en este sentido es desarrollar una atención plena y amorosa hacia lo que surge en nuestro interior, sin juicios ni interrupciones. Es importante destacar que el silencio no significa aislamiento ni desconexión del mundo. Al contrario, al cultivar el silencio interior, nos volvemos más presentes, conscientes y auténticos en nuestra interacción con la realidad externa. La voz interior, nacida en el silencio, nos guía para relacionarnos con el mundo desde un lugar de sabiduría, compasión y equilibrio. Por eso, el silencio es también una fuente de energía renovadora que fortalece nuestra capacidad para actuar y decidir con claridad. En la historia de muchas tradiciones espirituales y filosóficas, el silencio ha sido reconocido como un camino hacia la verdad y la iluminación. Grandes maestros han enseñado que en el silencio reside la esencia misma de la existencia y que solo a través de la quietud interna podemos acceder a esa fuente inagotable de sabiduría. Esta perspectiva nos invita a mirar el silencio no como un vacío, sino como un espacio lleno de potencial y vida. En nuestra vida cotidiana, incorporar el silencio puede ser un desafío, pero también una invitación a desacelerar, a simplificar y a conectar con lo esencial. Podemos comenzar con pequeños gestos, apagar el teléfono durante unos minutos, sentarnos en calma sin hacer nada, observar la naturaleza sin distracciones, respirar conscientemente. Estos actos aparentemente simples nos conectan con la raíz del silencio y nos abren a la escucha profunda. Finalmente, el silencio es también un acto de amor hacia nosotros mismos. Al regalarnos momentos de silencio, nos damos permiso para estar presentes, para honrar nuestras emociones y pensamientos sin apresuramientos ni juicios. Este cuidado interno fortalece la relación con nuestra voz interior y nos permite confiar más en ella, porque la escuchamos en un espacio de respeto y tranquilidad. En conclusión, el silencio es la tierra fértil donde crece la voz interior. Es un espacio sagrado que nos invita a la calma, a la presencia y a la escucha auténtica. Cultivar el silencio en nuestra vida diaria es un acto revolucionario que nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos abre a una sabiduría que nunca falla. Aprender a habitar el silencio es, en última instancia, aprender a escucharnos y a vivir con mayor plenitud y autenticidad. Capítulo 12. El miedo, el obstáculo silencioso para escuchar la voz interior. El miedo es una emoción poderosa que actúa muchas veces como una barrera invisible, impidiéndonos conectar con la voz interior que nos guía hacia la verdad y la autenticidad. A menudo, no somos plenamente conscientes de hasta qué punto el miedo controla nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos, y cómo esa influencia limita nuestra capacidad para escuchar y confiar en esa voz sabia y constante que habita en nuestro interior. En este capítulo, exploraremos el miedo no solo como un sentimiento natural, sino como un obstáculo silencioso que debemos aprender a reconocer, comprender y trascender, para poder sintonizar con la voz interior que nunca falla. El miedo nace de una función primaria de nuestra mente, protegernos de amenazas reales o imaginarias. En sus orígenes evolutivos, el miedo nos ha permitido sobrevivir y reaccionar ante peligros inmediatos.
Sin embargo, en el contexto de la vida moderna y del crecimiento interior, el miedo puede transformarse en un enemigo sutil, disfrazado de prudencia o autoconservación, que limita nuestra libertad y nos aleja de la plenitud. Este miedo internalizado puede manifestarse como dudas, inseguridades, parálisis o una voz crítica interna que desvaloriza nuestras intuiciones y percepciones internas. La voz interior, por su naturaleza, invita al cambio, a la exploración y a la autenticidad, aspectos que a menudo despiertan el miedo porque implican salir de zonas de confort, enfrentar incertidumbres y desafiar creencias limitantes. Cuando el miedo está presente, nuestra mente tiende a resistirse a esa llamada interna, bloqueando la comunicación y generando ruido mental que nubla la claridad. Por eso, aprender a reconocer el miedo es un paso fundamental para poder despejar el camino hacia la voz interior. Es importante entender que el miedo no debe ser visto como un enemigo absoluto, sino como un maestro que nos señala áreas internas que requieren atención, cuidado y transformación. Al observar el miedo con una mirada compasiva y curiosa, podemos descubrir las raíces profundas de nuestras inseguridades y comenzar a desmantelar los patrones que nos mantienen atrapados. Este proceso de autoconocimiento y aceptación es esencial para liberar la escucha interna de las ataduras del miedo. Una forma efectiva de enfrentar el miedo es a través de la práctica de la presencia consciente o mindfulness. Al observar el miedo sin identificarnos con él, podemos desactivarlo y evitar que tome el control de nuestra mente y emociones. La presencia nos permite distinguir entre la realidad objetiva y las construcciones mentales que el miedo crea, abriendo un espacio de libertad interior donde la voz interna puede expresarse con mayor claridad. El miedo también se alimenta de la falta de confianza en uno mismo y en el proceso de la vida. Cuando dudamos de nuestra capacidad para enfrentar desafíos o para tomar decisiones acertadas, el miedo crece y fortalece su influencia. Por eso, cultivar la confianza en la voz interior es un antídoto poderoso contra el miedo. La confianza y el miedo no pueden plenamente coexistir. Mientras más confiemos en nuestra guía interna, menos espacio queda para que el miedo controle nuestro camino. Es esencial reconocer que la voz interior no nos llama a la temeridad ni a la negación de los riesgos, sino a una valentía serena que integre el miedo y avanza a pesar de él. Esta valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con conciencia y amor aun cuando el miedo esté presente. De hecho, la voz interior puede ayudarnos a distinguir cuándo el miedo es una señal legítima de protección y cuándo es un obstáculo que limita nuestro crecimiento. En el camino de aprender a escuchar la voz interior, el miedo nos invita a desarrollar la paciencia y la compasión hacia nosotros mismos. No se trata de eliminar el miedo de forma abrupta o forzada, sino de acompañarlo, comprenderlo y transformarlo desde el amor. Este proceso profundo requiere tiempo y práctica, pero es fundamental para abrir el canal que conecta con nuestra sabiduría interna en las ataduras del miedo. Una forma efectiva de enfrentar el miedo es a través de la práctica de la presencia consciente o mindfulness. Al observar el miedo sin identificarnos con él, podemos desactivarlo y evitar que tome el control de nuestra mente y emociones. La presencia nos permite distinguir entre la realidad objetiva y las construcciones mentales que el miedo crea, abriendo un espacio de libertad interior donde la voz interna puede expresarse con mayor claridad. El miedo también se alimenta de la falta de confianza en uno mismo y en el proceso de la vida. Cuando dudamos de nuestra capacidad para enfrentar desafíos o para tomar decisiones acertadas, el miedo crece y fortalece su influencia. Por eso, cultivar la confianza en la voz interior es un antídoto poderoso contra el miedo. La confianza y el miedo no pueden coexistir plenamente. Mientras más confiemos en nuestra guía interna, menos espacio queda para que el miedo controle nuestro camino. Es esencial reconocer que la voz interior no nos llama a la temeridad ni a la negación de los riesgos, sino a una valentía serena que integre el miedo y avance a pesar de él. Esta valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con conciencia y amor aun cuando el miedo esté presente. De hecho, la voz interior puede ayudarnos a distinguir cuándo el miedo es una señal legítima de protección y cuándo es un obstáculo que limita nuestro crecimiento.
En el camino de aprender a escuchar la voz interior, el miedo nos invita a desarrollar la paciencia y la compasión hacia nosotros mismos. No se trata de eliminar el miedo de forma abrupta o forzada, sino de acompañarlo, comprenderlo y transformarlo desde el amor. Este proceso profundo requiere tiempo y práctica, pero es fundamental para abrir el canal que conecta con nuestra sabiduría interna entre la savia y madurez interna que habita en nuestro interior. Finalmente, el miedo nos enseña sobre la dualidad y la complejidad de nuestra experiencia humana. Al integrarlo y trascenderlo, no solo liberamos la voz interior, sino que también crecemos como seres más completos y conscientes. Este crecimiento nos permite vivir con mayor autenticidad, libertad y plenitud, guiados siempre por esa voz que nunca falla, incluso en medio de las sombras del miedo. En conclusión, el miedo es un obstáculo silencioso que puede nublar la conexión con la voz interior. Reconocerlo, aceptarlo y transformarlo es un paso esencial en el camino hacia la autenticidad y la escucha profunda. Cultivar la valentía serena y la confianza en nuestra guía interna nos permite atravesar el miedo y abrirnos a la sabiduría que siempre está disponible, esperando ser escuchada. Solo así podemos caminar con firmeza y libertad hacia la realización de nuestro verdadero ser. Capítulo 13. La humildad, la puerta de entrada a la voz interior. La humildad es una cualidad que muchas veces se malinterpreta o subestima, pero que en realidad es fundamental para establecer una conexión genuina y profunda con la voz interior. En un mundo donde la confianza en uno mismo suele confundirse con orgullo y autosuficiencia, la humildad abre un espacio distinto: el reconocimiento sincero de nuestra vulnerabilidad, la aceptación de nuestras limitaciones y la disposición para aprender y crecer continuamente. En este capítulo, exploraremos cómo la humildad actúa como la llave que nos permite acceder a esa voz interior que nunca falla, porque solo quien se acerca sin ego puede verdaderamente escuchar. Humildad no significa negarnos ni disminuir nuestro valor. Por el contrario, implica un equilibrio sutil entre el respeto por uno mismo y la apertura a lo desconocido. Es la capacidad de mirar con honestidad y sin defensas hacia nuestro interior, sin juzgar ni condenar las partes oscuras, las dudas o los errores. Esta mirada sin máscaras es el terreno donde la voz interior puede manifestarse, porque esa voz no necesita ser forzada ni alterada, solo puede ser escuchada en un estado de apertura y aceptación plena. El ego, con su necesidad constante de controlar, entender y justificar, muchas veces bloquea el acceso a la voz interior. Nos invita a imponernos, a buscar respuestas externas o a negar aquello que no encaja con nuestra imagen de nosotros mismos. La humildad, en cambio, desarma esas defensas y crea un espacio donde la sabiduría profunda puede expresarse sin interferencias. Es como abrir una puerta que estaba cerrada por el orgullo y el miedo al fracaso. Practicar la humildad requiere coraje, porque implica enfrentarnos a la verdad sin adornos ni excusas. Es un acto de valentía dejar de lado el deseo de tener siempre la razón o de controlar cada situación, para permitir que algo más grande que nuestro ego tome la palabra. Este acto libera y transforma, porque nos conecta con una dimensión más amplia de nuestro ser, donde la sabiduría no está limitada por el juicio ni por la pretensión. La humildad también nos enseña a reconocer que no lo sabemos todo y que la vida es un aprendizaje constante. Esta aceptación nos libera de la presión de tener que encontrar respuestas inmediatas o perfectas y nos invita a confiar en el proceso, en el tiempo y en la guía interna que se revela poco a poco. La voz interior se manifiesta en esa apertura porque sabe que la verdad no es algo que se impone, sino algo que se descubre en la paciencia y la receptividad. Un aspecto esencial de la humildad es el respeto hacia la propia voz interior y hacia la experiencia personal. Significa reconocer que cada camino es único, que no existe una única fórmula ni un manual definitivo, y que la voz interior habla en un lenguaje íntimo que varía según cada persona. Este respeto nos protege de caer en comparaciones o en el juicio externo que puede silenciar nuestra guía interna. La humildad también nos ayuda a aceptar la ayuda y el apoyo de otros sin sentirnos disminuidos.
Reconocer que podemos aprender de los demás, que podemos apoyarnos en experiencias y enseñanzas externas, es una forma de humildad que enriquece nuestro vínculo con la voz interior. No estamos solos en este camino. La humildad nos conecta con la comunidad humana y con la sabiduría colectiva que puede fortalecer y complementar nuestra propia escucha interna. Otra dimensión profunda de la humildad es la capacidad de perdonarnos y ser compasivos con nosotros mismos. Al aceptar nuestras imperfecciones y errores con ternura, liberamos cargas emocionales que bloquean la comunicación interna. Esta autoaceptación compasiva es un acto de humildad que abre el corazón y permite que la voz interior fluya sin obstáculos. Es importante destacar que la humildad no implica pasividad ni sumisión. Al contrario, es una fuerza activa que nos impulsa hacia el crecimiento y la transformación. Desde la humildad podemos tomar decisiones con mayor claridad y actuar desde un lugar de autenticidad y respeto, sin la necesidad de imponer ni de resistir. En otras palabras, la humildad es la puerta de entrada a la voz interior, porque crea el espacio necesario para que esa voz se manifieste con libertad y claridad. Es la cualidad que nos permite escuchar sin prejuicios, aceptar sin miedo y confiar sin arrogancia. Cultivar la humildad es un camino de autodescubrimiento y liberación que nos conecta con la sabiduría profunda que todos llevamos dentro y que nunca falla en guiarnos hacia nuestro verdadero ser. Capítulo 14. La paciencia, el arte de esperar la voz interior. En un mundo acelerado, donde la inmediatez y la urgencia parecen regir cada aspecto de nuestra vida, la paciencia se presenta como una virtud olvidada, una práctica que se vuelve imprescindible cuando deseamos conectar con la voz interior. La voz que nos guía desde lo más profundo no siempre habla en el ritmo frenético de nuestras expectativas. Más bien, se manifiesta con calma, en tiempos que muchas veces desafían nuestra impaciencia y nuestra necesidad de respuestas rápidas. En este capítulo exploraremos cómo la paciencia se convierte en el arte sutil de esperar, confiar y abrirnos a esa voz interna que nunca falla, pero que requiere de nosotros un tiempo y un espacio para ser escuchada. La paciencia, lejos de ser una simple espera pasiva, es una actitud activa y consciente. Es la disposición a permanecer presentes, atentos y receptivos, incluso cuando no hay claridad inmediata o cuando la incertidumbre nos invita a desistir o a tomar decisiones precipitadas. Cultivar la paciencia implica aprender a sostener la tensión del no saber, del silencio y del vacío, sin perder la fe en que la voz interior llegará a su debido tiempo. Este acto de esperar con serenidad es una forma de respeto profundo hacia nuestro proceso interno y hacia la sabiduría que se revela en su propio ritmo. Cuando carecemos de paciencia, nuestra mente suele llenarse de ansiedad, dudas y prisa, generando un ruido que bloquea la percepción clara de la voz interior. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos, certidumbre absoluta, y cuando esto no sucede, sentimos frustración o desconfianza. Pero la voz interior no responde a la presión ni a la urgencia. Ella se manifiesta en la calma, en la observación tranquila y en la apertura del corazón. La impaciencia, entonces, es un obstáculo que debemos aprender a superar si queremos escuchar con claridad y profundidad. La paciencia también nos enseña a aceptar el tiempo natural de los procesos internos y externos. Así como en la naturaleza todo tiene su ciclo, el crecimiento de una planta, el fluir de las estaciones, el amanecer y el ocaso, nuestra conexión con la voz interior se desarrolla en etapas que no pueden ser apresuradas. Intentar forzar la manifestación de esa voz o de sus respuestas es ignorar la sabiduría del tiempo y de la experiencia y nos aleja de la auténtica escucha. Es importante reconocer que la paciencia es una cualidad que se cultiva con práctica y conciencia. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino una habilidad que se fortalece con cada momento en que decidimos permanecer en calma, aún frente a la incertidumbre o al desafío. La meditación, la respiración consciente, el cultivo de la atención plena y la aceptación son herramientas valiosas para entrenar la paciencia y crear un espacio interno donde la voz interior pueda resonar con claridad. Además, la paciencia implica un amoroso cuidado hacia uno mismo.
Es un acto de ternura y compasión que nos permite no exigirnos resultados inmediatos ni juzgarnos por las dudas o dificultades que podamos experimentar. Al practicar la paciencia, nos damos permiso para avanzar a nuestro propio ritmo, respetando nuestra naturaleza y nuestra historia personal. Este respeto interno es fundamental para fortalecer la confianza en nuestra voz interna y para mantenernos conectados con ella, incluso cuando el camino parece incierto. Un aspecto profundo de la paciencia es la confianza en el proceso de la vida. Esta confianza no es una esperanza pasiva ni una resignación, sino una aceptación activa y consciente de que todo sucede en su momento perfecto, aunque no siempre podamos comprenderlo en el instante presente. La voz interior nos invita a confiar en esa sabiduría mayor que guía nuestro camino, y la paciencia es el canal que nos permite recibir esa guía con apertura y gratitud. La paciencia también nos libera del control excesivo, de la necesidad de dominar y dirigir cada situación. Al soltar esa necesidad, abrimos espacio para que la voz interior tome la iniciativa, para que las respuestas surjan desde un lugar más profundo y auténtico. Este acto de entrega es un gesto de humildad y valentía que nos conecta con la esencia misma de nuestro ser. En última instancia, la paciencia nos enseña a vivir en el presente, a valorar cada momento como una oportunidad para escucharnos y para crecer. Nos invita a contemplar la vida no como una carrera hacia un destino, sino un camino de descubrimiento continuo, donde la voz interior es nuestra compañera fiel y constante. Aprender a esperar con paciencia es aprender a honrar esa presencia interna que nunca falla y que siempre está dispuesta a guiarnos cuando estamos listos para escuchar. En conclusión, la paciencia es el arte de abrir el corazón y la mente al tiempo necesario para que la voz interior se manifieste con claridad y sabiduría. Cultivar esta virtud nos permite superar la prisa, la ansiedad y la incertidumbre y nos conecta con un estado de confianza y serenidad. La paciencia es, en esencia, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la voz interna que nos acompaña, guiándonos hacia una vida más plena, auténtica y consciente. Capítulo 15. La confianza, el puente entre el alma y la voz interior. La confianza es un elemento fundamental en el proceso de aprender a escuchar la voz interior, ese susurro sutil que nos guía con una sabiduría que parece trascender la lógica y las certezas externas. Sin confianza, la voz interior puede parecer un eco distante, una señal débil o incluso una ilusión. Este capítulo se adentra en la naturaleza de la confianza, su importancia como puente entre nuestro ser más profundo y la manifestación de esa voz, y cómo podemos cultivarla para fortalecer nuestra conexión con nuestro propio centro de sabiduría. Confiar es un acto que va más allá de la simple creencia o esperanza, es una entrega profunda, una apertura al misterio de la vida y a la realidad interna que se revela a quienes están dispuestos a escuchar sin condiciones. La confianza implica soltar el control, aceptar la vulnerabilidad y abrazar la incertidumbre, porque la voz interior rara vez llega envuelta en certezas absolutas o fórmulas claras. Más bien, nos habla a través de intuiciones, sensaciones y silencios que requieren que demos un salto de fe hacia lo desconocido. Desde muy temprano en la vida, a menudo aprendemos a desconfiar de nuestros sentimientos, intuiciones o percepciones internas, ya sea porque fueron desestimadas, ignoradas o contradichas por nuestro entorno. Esta desconfianza puede convertirse en un muro que bloquea el acceso a la voz interior, porque para escucharla necesitamos creer que merece nuestra atención y que su mensaje es válido y valioso. La confianza, entonces, es también un proceso de reconstrucción y sanación, un acto de recuperar la fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para discernir lo que es auténtico. La voz interior nunca falla, pero nosotros sí podemos fallar en escucharla si no confiamos. Esta paradoja resalta la importancia de la confianza no solo como un puente, sino como un filtro que permite que esa voz atraviese la niebla de la duda, el miedo y el juicio. Cuando confiamos, la voz interior se vuelve más clara, más fuerte y más accesible, porque nuestra mente no se resiste ni sabotea la comunicación, sino que se abre a recibir con humildad y amor.
Cultivar la confianza requiere paciencia y práctica. No es algo que se obtenga de forma inmediata ni que depende exclusivamente de la razón. A menudo, la confianza surge del testimonio personal, de la experiencia repetida de que la voz interior ofrece respuestas acertadas, consejos amorosos y una guía que nos protege y acompaña. Cada vez que nos permitimos actuar desde esa voz y confirmamos su sabiduría, estamos fortaleciendo la confianza y construyendo un círculo virtuoso de escucha y respuesta. Es importante también reconocer que la confianza en la voz interior está vinculada con la confianza en uno mismo y en la vida. Cuando dudamos de nuestro propio valor, capacidades o intuiciones, la voz interna se ve silenciada. Por eso, el trabajo de construir la confianza debe incluir el cultivo del amor propio, la autoaceptación y la conexión con un sentido más amplio de propósito y pertenencia. La confianza no es arrogancia ni seguridad absoluta, sino una serenidad que nace del conocimiento profundo de que somos parte de un todo mayor y que nuestra voz interna es una expresión genuina de esa totalidad. Un obstáculo común para la confianza es el miedo a equivocarse o a ser juzgado. Este miedo puede paralizarnos o hacernos ignorar la voz interior en favor de consejos externos o criterios sociales. Sin embargo, confiar también implica aceptar la posibilidad del error como parte del aprendizaje y del crecimiento. La voz interior no promete un camino libre de desafíos o dificultades, sino que ofrece una guía fiel que, aun cuando enfrentemos tropiezos, nos ayuda a encontrar el rumbo y a levantarnos con mayor sabiduría. La confianza es también un acto de entrega y humildad. Al confiar, renunciamos a la necesidad de controlar todo, a la exigencia de certezas absolutas y permitimos que la vida y nuestro ser más profundo nos guíen. Esta entrega libera tensiones, reduce el estrés y abre un espacio de paz interior donde la voz interior puede ser escuchada con mayor claridad. La confianza entonces se convierte en una fuente de fortaleza y serenidad que sostiene nuestro camino. Finalmente, la confianza nos invita a vivir con autenticidad, coherencia y valentía. Cuando confiamos en la voz interior, actuamos desde un lugar genuino que respeta nuestra verdad y nuestro propósito. Esta autenticidad genera un impacto profundo no solo en nuestra vida personal, sino también en las relaciones y en el entorno que nos rodea. La voz interior, alimentada por la confianza, se convierte en un faro luminoso que ilumina nuestro camino y el de quienes nos rodean. En conclusión, la confianza es el puente indispensable entre el alma y la voz interior. Cultivar esta confianza nos permite escuchar, comprender y seguir esa guía sabia que nunca falla, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. Es un acto de fe, amor y entrega que fortalece nuestra conexión con nosotros mismos y con la vida, y que nos conduce hacia una existencia más plena, auténtica y consciente. Capítulo 16. Integrar la voz interior en la vida diaria. El desafío y la recompensa. Llegamos al capítulo final, un momento que invita a reflexionar no solo sobre la teoría y la práctica de escuchar la voz interior, sino sobre el verdadero desafío que implica llevar esa escucha al día a día de nuestra existencia. Porque escuchar la voz interior es un acto profundo, pero integrarla en la rutina, en las decisiones cotidianas, en los momentos de crisis y en las relaciones humanas es la verdadera prueba de su poder y sabiduría. Este capítulo explora cómo podemos hacer que la voz interior deje de ser una experiencia aislada o espiritual para convertirse en la brújula práctica y constante que guía cada paso de nuestra vida. Integrar la voz interior no significa simplemente recibir un mensaje ocasional o tener un instante de claridad en la meditación. Es un compromiso continuo con uno mismo, una disciplina amorosa que exige presencia, honestidad y valentía. La vida cotidiana está llena de distracciones, demandas externas, juicios y condicionamientos que pueden alejarnos de ese espacio interno donde reside nuestra guía más auténtica. Por ello, el primer paso para integrar la voz interior es crear y sostener espacios de silencio en medio del ruido constante del mundo. Este silencio no es vacío ni inerte, sino un terreno fértil donde la voz interior puede germinar y crecer. En estos momentos de pausa y atención, aprendemos a reconocer los susurros sutiles de nuestra intuición y a distinguirlos de las voces externas o del diálogo interno crítico.
La integración implica desarrollar una sensibilidad que nos permita escuchar esa voz en medio del bullicio, tomar decisiones desde ella y actuar con coherencia, aun cuando las circunstancias sean complejas o desafiantes. Un aspecto crucial de esta integración es la práctica de la atención plena o mindfulness en la vida diaria. Al cultivar la presencia en cada acción, pensamiento y emoción, podemos mantenernos conectados con nuestra voz interior, que no solo habla en momentos especiales, sino en todo instante. Esta práctica transforma la manera en que vivimos, haciendo que cada experiencia se convierta en una oportunidad para aprender, crecer y expresar nuestra verdad interior. Pero integrar la voz interior también implica enfrentar resistencias internas y externas. En nuestro interior pueden surgir dudas, miedos o la voz crítica que cuestiona nuestra capacidad o legitimidad para seguir esa guía. En el exterior podemos encontrar incomprensión, escepticismo o incluso rechazo por parte de quienes no comparten o entienden nuestro camino. Reconocer y aceptar estas resistencias es parte del proceso, y hacerlo con paciencia y amor fortalece nuestra conexión con la voz interna. Es fundamental recordar que la integración es un camino y no un destino final. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, avances y retrocesos, certezas y dudas. La voz interior nunca desaparece, pero nuestra capacidad para escucharla puede variar según las circunstancias y nuestro estado interno. Por eso, la compasión hacia uno mismo y la perseverancia son esenciales para sostener esta práctica a largo plazo. Además, integrar la voz interior transforma no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás y con el mundo. Al actuar desde una guía auténtica y consciente, nuestras decisiones y comportamientos adquieren un sentido más profundo, generando impacto positivo en nuestras relaciones, en nuestra comunidad y en el entorno. Esta coherencia interior se refleja en la integridad, la empatía y el compromiso, cualidades que enriquecen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La integración también nos invita a reconocer que la voz interior está en constante diálogo con la experiencia, el aprendizaje y evolución personal. No es una voz estática ni rígida, sino dinámica y flexible, que se adapta y crece junto con nosotros. Este diálogo continuo nos ayuda a mantenernos abiertos a nuevas perspectivas, a revisar creencias y a transformar patrones que ya no nos sirven, fortaleciendo nuestra autenticidad y libertad. Finalmente, integrar la voz interior es el mayor acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida. Es honrar esa guía fiel que siempre ha estado presente, incluso cuando no la escuchábamos, y permitir que su sabiduría nos conduzca hacia una existencia más plena, auténtica y significativa. En conclusión, integrar la voz interior en la vida diaria es un desafío que requiere compromiso, paciencia y coraje, pero también es la recompensa más valiosa que podemos ofrecer a nosotros mismos. Es transformar la escucha en acción, la sabiduría en experiencia y la intuición en vida concreta. Al hacerlo, descubrimos que la voz interior nunca falla y que al seguirla con confianza, humildad y amor, nos conducirá siempre hacia nuestro verdadero ser y hacia la realización plena de nuestro potencial. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.